Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar en la hora 22 nueva vez. En esta ocasión tendré un conversatorio con Tácito Perdomo. Tácito es el delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Reformista Social Cristiano. Gracias por estar conmigo aquí en la hora 22, Tácito. Gracias, Caimare, por tu invitación. Es un placer y tener la honra de estar con tu público. El placer es nuestro. Ayer, hablando de Junta Central Electoral, se reanudó lo que se ha denominado el diálogo nacional con el tema precisamente del aspecto electoral, y se realizó este encuentro en la Junta Central Electoral en su sede principal aquí en el Distrito Nacional. Correcto. Luego de varios meses paralizado ese diálogo que reinicie con el aspecto electoral, nos gustaría conocer qué sucedió y cuál es la perspectiva en ese sentido que esta mesa, este tema, puede llegar a ocupar dentro de un diálogo donde están prácticamente todos los partidos. Todos los partidos. Del sistema electoral dominicano. Exacto, todos los partidos. Realmente está dentro del marco del diálogo que convocó el presidente de la República, y originalmente no estaba el aspecto, el tema electoral, pero es tan evidente, tan fuerte, que a propuesta, hay que decirlo con franqueza, del FOPREDON, que se incluyera. Entonces se incluyó, donde había un momento en que ya se estaba conociendo un proyecto de ley en la Junta, en el Congreso, a propuesta de algunos diputados, pero lo más importante es que ya la Junta Electoral había elaborado un documento donde hacía recomendaciones a ser cambiadas en la ley electoral y en la ley de partidos. Eso serán, diríamos, sobre todo la propuesta, y se habló ayer de eso, la propuesta que elaboró la Junta será el tema de partida de la discusión. Hay muchas otras cosas a discutir. Yo tengo una versión, una apreciación un poco distinta a cómo se ha enfocado, ¿no? Pero y eso será parte de la discusión que vendrán, porque nosotros entendemos como Partido Reformista y reiteramos la necesidad de un código electoral que recoja las dos leyes, corrija las diferencias que tiene, que las tiene. Cuando te refieres a las dos leyes, la ley electoral y la ley de partidos. Exactamente, pero hay 10 o 15 leyes más que de alguna manera inciden en el proceso electoral, que deben ser todas vistas juntas y sacar como diríamos, un código electoral donde no haya problemas como los que se han presentado con frecuencia, de diferencia de una cosa con la otra. Esa es una propuesta del Partido Reformista, ese código. El código hace mucho, no de ahora, ¿no? Pero hace años que venimos proponiéndolo, incluso era motivo de risa en algunos momentos, pero ahora lo propuso el presidente de la República. Ya es santo, ya deja de ser demonio. ¿Y ayer qué temas se tocaron ayer? ¿Qué se habló? No, ayer no, lo que fue, diríamos, la primera reunión, propiamente dicho, de esa mesa, donde se planteó cómo será todo el procedimiento de discusión, de valoración, donde no será una cuestión de votos, sino de consenso, y cómo se va a manejar y cómo se tomarán en definitiva las resoluciones o las ideas que se entiendan que sean las ideas positivas, ¿no? ¿Tienen fecha fija para nueva reunión, esa mesa electoral? Sí, tenemos el martes próximo tenemos, no me acuerdo qué día hay, pero es martes. El próximo sería martes. 18, martes 18. Martes 18. ¿Y hay agenda establecida con puntos definidos? Bueno, la agenda será el inicio propiamente de los trabajos. Tácito, pero es que lo que hemos visto en el diálogo, y recuerdo que Guillermo Moreno fue uno de los críticos en ese sentido, es que hay reuniones de diálogo, reuniones,
y no termina por iniciar o no inicia el desarrollo de temas específicos. Entonces, me dices que todavía para el próximo evento, para la próxima reunión, no hay una agenda establecida con puntos específicos. Estoy de acuerdo contigo. No. Todavía estamos en aspectos generales. Entonces, de ahí sí saldrán, me imagino que saldrá el próximo 18, saldrán puntos específicos, aspectos específicos que hay que ver, que hay que discutir cómo hacerse cosas. Por ejemplo, yo personalmente entiendo, nosotros entendemos que antes de entrar en los aspectos positivos o negativos que tengan estas dos leyes, lo que hay que decidir es si es conveniente o no hacer un código electoral. Eso es lo primero. O actualizarlas. No, esa es otra cosa. Pero primero vamos a discutir si es conveniente o no el código. Una vez establecido sí o no, que entiendo que sí, que se va a establecer, entonces, ¿quiénes inciden en ese código? La ley electoral, la ley de partidos, la ley de la distribución de los recursos, la ley de la cuota de la mujer, todas esas leyes. ¿Y qué posición respecto a un posible código tienen, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, el PRD? Porque entiendo que PRM, si el presidente lo ha propuesto, ya tiene su anuencia y ustedes son originariamente los propiciadores. Sí, pero y todos los partidos emergentes, todos han estado de acuerdo. ¿Y PLD salvo y Fuerza del Pueblo? Sí, salvo algunos, quizás no sé. No sé la Fuerza del Pueblo, pero no creo que tenga oposición. No lo sé específicamente, pero los otros partidos que antes nos reuníamos, que son los partidos emergentes, todos, quizás haya habido alguna excepción, pero no puedo precisártela. Te estoy hablando de 20 partidos de acuerdo. ¿Y por qué se necesitaría un código electoral y no tener esas leyes, por ejemplo, como te mencionaba, actualizadas? No, el asunto es que la práctica ha demostrado todas las incongruencias que ha surgido entre una ley y otra, entre los aspectos, en el manejo de todo el sistema electoral. Han habido innúmeras situaciones difíciles que si están todas, pero además de cosas que van a un tribunal, entonces tiene que ir a otro. Si el código te señala a ti de manera específica cómo son las cosas, que no hay otra alternativa que esa misma ley, que ese mismo código donde está todo resumido, entonces nos evitamos muchos problemas que han habido. Fíjate, de las leyes pasadas, de estas dos leyes vigentes, que no están vigentes, un sinnúmero de cosas hubo que se perdieron en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral. Fueron cosas desastrosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, te digo, todas esas posibilidades de que aparezcan diferencias van a ser recogidas en ese código de pies a cabeza. Se tocará, por supuesto, el tema del voto preferencial. Todo. ¿Y ustedes qué opinan sobre el voto preferencial, el Partido Reformista? Lógicamente que estamos en contra. El voto preferencial, además de... Pero déjame decirte algo tácito. Veo que los partidos, algunos dicen, estoy en contra del voto preferencial. Sin embargo, continúa vigente. Sin embargo, es lo que elección tras elección determina el modo de escogencia de los candidatos. Se dice de boca, pero se mantiene el voto preferencial. No, el voto preferencial entró hace algunas elecciones, no existía. Era lista bloqueada y cerrada. Hace unas cuantas elecciones, no me acuerdo en cuál, se cambió. Ahora bien, en esta ocasión, te puedo decir que es la vez, que si no la primera, donde con más fuerza hay una oposición concentrada en contra del voto preferencial. Porque el voto preferencial, lamentablemente, se ha prestado a muchas cosas. Porque se ha prestado a la llegada del dinero non santo, se dice, a la llegada de individuos que no debieran estar ahí, pero que compran primero su candidatura y después su elección misma sobre la base del dinero. Que parece que hay problemas, han surgido problemas graves
tenemos problemas graves en este mismo momento, ¿no? ¿Cuál mecanismo sería el ideal para sustituir el método del voto preferencial? La lista bloqueada y cerrada, que los partidos escojan sus candidatos a las posiciones. A los partidos internamente, entonces presenten su lista y en esa lista te ponen a ti en el primero, a mí en el segundo, a aquel en el tercero. Si ganamos un diputado, lo ganaste tú. Si ganamos dos, entro yo. Si ganamos tres, a otra persona. Pero se sabe a quiénes. Yo no soy quien para desdecir de nuestro Congreso, pero personalmente me gustaban más los congresos anteriores. Y a ti posiblemente igual. Mira, y entonces para modificar ese aspecto de escogencia por voto preferencial, ¿qué obstáculo tú piensas que se encontrará en el camino? Obstáculo principal. Bueno, la verdad es que va a depender mucho al final de la decisión del PRM y el PLD. De ellos deciden porque eso se va a votar en el Congreso y tienen ellos mayoría absoluta entre los dos, tienen mayoría privilegiada, la que tú quieras. Tienen ellos y van a decidirlo. Me luce, la impresión que tengo es que además por el descrédito que ha resultado de ese voto preferencial, me luce que ellos van a estar favorables a que se vuelva la lista bloqueada y cerrada. ¿Piensas que en estas sesiones próximas de diálogo, de mesas de diálogo, ese tema saldrá de ahí para el Congreso? No, porque toda la ley toda la propuesta, porque se va a hacer una propuesta y eso tiene que ir al Congreso. Ya. Es decir, la Junta, lo que va a hacer la Junta, ella tenía hecha. Pero ese tema se va a tocar. A ese se va a tocar. La Junta tenía su propuesta, pero se va a discutir esa propuesta, se va a resultar algo final. Yo espero que sea el código con todo y la Junta entonces lo somete, porque ella tiene calidad para someterlo, lo somete al Congreso de la República. ¿Cuántas sesiones de trabajo abarcará, consumirá dentro del diálogo el aspecto electoral? No, espérate. En el diálogo hay una mesa, hay mesas específicas, hay 16 mesas de aspectos diferentes. De aspecto electoral hay uno que va a ser de aquí al final. Se puede tomar un año, año y medio, no sé. Paralelo con los otros temas. Con los otros temas, Ya. que no tiene que ver con cada tema de eso, bien, se ve de manera específica. El de inmigración, eso se va a ver en O sea que un mismo, Cancillería. pero en el tiempo, en un mismo día, no se pueden estar tratando dos temas, me imagino. Bueno, dos mesas sí podrán estar. ¿Podrán? Oh, sí, porque son absolutamente independientes, no tiene nada que ver. Lo digo por los representantes de los partidos, porque, por ejemplo, tú estabas ayer, No. por supuesto, porque es el tema electoral, pero en las reuniones previas has estado como delegado y representante de tu partido ante el diálogo. Sí, pero ese es en el pleno, en cada mesa, y no solamente yo he estado acompañando a nuestro presidente, aquí Cantún, y a nuestro secretario general, y a Máximo Castro, yo he estado con ellos acompañándolo, ellos son los máximos representantes, no yo. Ya. Entonces, pero para cada mesa, los partidos tienen una persona. Oh, ya. Cada mesa. O sea que en pueden ir agua paralelamente. tenemos uno, Sí. en el asunto de educación tenemos Ya. otro, en salud otro y así. Ah, ok. Así tenemos eso. ¿Y qué esperan ustedes en este aspecto? Vuelvo a la mesa, al tema de la parte electoral. ¿El Partido Reformista tiene alguna expectativa específica como resultado de esa mesa electoral o depende de las circunstancias? Nosotros esperamos. Las expectativas nuestras, eso es un poco más complicado, ¿no? Pero nosotros sí deseamos y esperamos que se resuelvan una serie de aspectos que hay en la ley, que hay en esas leyes, que hay en el sistema electoral, que son negativos, pero concretamente estas dos leyes. Tú señalaste el voto preferencial, yo te señalo el método de distribución de escaños, que es el método de Hong, que es abusivo y es favorable a las mayorías. El diputado nacional. Y hay una serie de aspectos como la cuestión de
de la defensa de los votos en los colegios por los partidos, que los que van aliados no tienen ningún derecho. Entonces, todos sabemos lo que pasa con eso. Todos sabemos las cosas malas que suceden. A mí no hay que contármelas, yo me las sé todas. Entonces, esos aspectos puntuales, nosotros esperamos que se corrijan. Otra cosa, que se juntan las elecciones en una sola fecha. O sea, ¿ustedes propugnarán o esperan que eso suceda? No, nosotros propugnamos, ojalá que sí, que se junten las dos elecciones en un solo. ¿Hay consenso en eso? Hay bastante, incluso a la misma Junta. Porque yo te voy a poner algo, y se lo decía la Junta pasada. Pero es que entonces, tú vas a seguir ahí, pero en una elección separados, en otra elección conjunto, eso es como una incoherencia en el tiempo. La práctica demostró que es un riesgo. Estas elecciones pasadas. Estuvimos a punto de que el fracaso de febrero fuera máximo. ¿Quién iba a hacer la de mayo? Si una junta te falla a ti, por la razón que sea, yo no, en febrero, Claro. ¿quién hace la de mayo? Dime, tú puedes decirme quién hace la de mayo. Entonces, vamos a hacer unas solas elecciones, que lo que pasó ahí y la solución se le va a buscar ahí. Porque se le va a buscar solución. ¿Pero en qué tiempo? ¿De febrero a mayo en 2 meses? No. Y ahora estuvimos a punto de una situación. Fue gravísima, pero pudo haber sido más grave. ¿Hay tiempo para hacer todas esos arreglos, esas correcciones? Oh, claro, solamente hay que resolverlo en el código. Y hay tiempo suficiente para el montaje de las elecciones. El mensaje de las elecciones comienza, diríamos, el año que viene, si estamos ya en el 22, comienza en el 23, a mediados del 23, por ahí comienza. Entonces hay tiempo suficiente para hacerlo. Si hay unificación de las elecciones, se entiende que esa unificación se hará en torno a lo tradicional, a las elecciones, a la fecha de las elecciones de mayo. De mayo, correcto. Entonces habría un beneficio, si se le puede llamar así, de extensión de periodo de las actuales autoridades municipales. Eso habría que verlo, pudiera ser. No de esta, de las que viene, pudiera ser. Bueno, porque la rectificación se haría para el año de 2024. Esta, sí, es de esta misma. ¿Para esta? Sí, de esta. Bien. Es pintoresco. Yo me favorecí una vez de 2 años. Sí, casi nada. Aquí serían unos cuantos meses. Sí. Es muy pintoresco nuestro esquema de desenvolvimiento. Pero después perdí 2 meses. Electoral. Vamos a volver en breve con Tácito Perdomo, quien es el delegado político electoral, delegado electoral ante la Junta Central Electoral de su partido, el Reformista Social Cristiano. En breve retornamos. Continuamos con el desarrollo de la hora 22. Tácito, la parte formal, la parte institucional de la Junta Central Electoral, me gustaría conocer qué criterio tienes de este nuevo equipo. Nuevo porque no son tantos los meses que ellos han asumido la dirección de ese importante órgano. Entonces me gustaría saber cuál es la impresión que hay respecto a ellos. Podríamos verlo en 2 vertientes. Primero, considero que se trata de personas muy honestas, muy capaces, muy bien intencionadas. Eso no, que se puede creer en cómo van a desarrollar su labor al frente de la Junta. Ya llevan 1 año y tanto como señales. Aunque yo digo, como le dije a la otra y no me equivoqué, que yo felicito al final, no al inicio. Yeah. Cuando terminen las elecciones vamos a hacer las felicitaciones, pero entiendo que tienen todas las condiciones para hacer y dirigir un buen proceso electoral. Algo que hablábamos fuera de cámara, del asunto de la tecnología, ¿no? O de la forma en que se harían las elecciones.
habrían dos maneras, ¿no? O hacerla automática o hacerla en papel. De mi punto de vista, yo entiendo que deben hacerse automáticas, por lo que señalábamos antes. Son garantía de muchas cosas más, sin negar de que hubo problemas 2 veces, pero peor era antes, cuando era con la boleta, cuando era en papel. ¿Tú te acuerdas del palito? Sí, sí. Por ejemplo. Entonces, no, que sean automáticas, que se tomen todas las previsiones, sean todos los ensayos, todas las garantías de que no haya problema, porque el voto automatizado resuelve muchas situaciones. En la práctica es bastante costoso que no haya voto automatizado, sobre todo por el aspecto de la cantidad de delegados que bueno, tendría que tener. eso a los partidos, sí. Pero a la Junta no es más costoso el automatizado porque hay que comprar los equipos, pero se pueden alquilar. En las elecciones pasadas hubo quien los alquilaba y no quisieron. Se pueden alquilar, ¿eh? Hay empresas que te lo alquilan. Pero ese es otro aspecto. Voy a decirte una cosa que se dice con frecuencia: la democracia no tiene precio. Entonces lo que deben hacerse bien y buscar la forma más eficiente, más cómoda económicamente, pero más eficiente, que no se sacrifique eficiencia por asuntos económicos. Bien, entonces... Y unos equipos que sea propietario el organismo rector administrativo de los procesos electorales, que los compre, esos equipos pueden utilizarse más de una vez en distintos procesos. Absolutamente claro que sí, que pueden utilizarse más de un proceso. Y como la ciencia, y sobre todo en ese aspecto, va tan rápida, lo que puede hacerse es algunas adaptaciones, quizás que haya falta de adaptarle algo. Yo no conozco, no puedo meterme en las patas de esos caballos porque no sé de eso, ¿no? Pero sin dudas que puede hacerse y debe ser automática. Te señalaba, la garantía del voto automatizado es, tú sabes la dificultad que hay. Te ponía el caso de los partidos que van aliados, que los delegados, que hay un solo delegado, que es del partido que encabeza la alianza, que negocia con otro delegado, y los votos que sean de esa alianza, tú lo usas como tú quieras y yo uso el mío como yo quiera. Eso pasa en todas las elecciones. Y no deja rastro. Ningún rastro. Entonces, y es contrario al interés democrático, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Pero hay mucho. El costo de usted tener un delegado, un equipo, que no es un delegado, sino un equipo de personas en esas 15,000 mesas, esos 15,000 colegios, eso no es un juego. Ahí no hay duda de ningún género con el sistema automatizado, porque fue con lo que se alimentó el equipo. Eso es lo que va a arrojar. Entonces, de manera que, sin lugar a duda, automatizado es mejor. La Junta incluso tiene muchos equipos almacenados ahí gastando un dineral, porque hay que preservarlos, que esos equipos ellos deben auditarlo, evaluar qué se puede utilizar de esos equipos para el montaje de las próximas elecciones, cómo pueden viabilizarse para el proceso, puede ser, porque hay equipos de dos veces que han comprado y eso está ahí. Espero que no lo hayan votado, no lo han votado seguro. Entonces, esos equipos, vamos a ver qué nos es útil y qué no es, que hay que adaptarle, que hay que desechar, verlo. Porque, por ejemplo, algo que se usó ahora y que es factible de usar son los escáneres. El escáner no te cambia nada, eso es tú escanear algo, escanear un acta de que hace el carajo para acá. Entonces, por ahí lo hace. Y ese equipo está ahí. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ustedes, o sea, la Junta tiene escáneres. Sí, miles de escáneres. Ya. Que compró, que lo ha acumulado ahí para las elecciones, para los procesos que ha habido. Entonces, esas cosas... Se han utilizado en las convenciones de partidos. Algunos sí, pero en las elecciones se utilizaron, en las elecciones pasadas. Sí. Entonces, hacerlos y ver cómo, de qué manera sale lo menos costoso posible, sin sacrificar la legitimidad del proceso. Eso sí, sin sacrificarlo. Porque volver a la boleta marcada, óyeme, y como se conoce y quizá haya alguien que esté en contra, ¿no?
y los hay, yo he escuchado, no voy a que lo señalen ellos, que están en contra del voto manual, que están en contra del voto automatizado y quieren el voto manual. Bueno, esa es su apreciación. Pero la generalidad prefiere el voto automatizado. Porque eso te garantiza tu voto más que ninguna otra cosa. Esa decisión no tendría necesariamente que salir de las sesiones de diálogo, ¿verdad que no? Sí, pues entrará necesariamente en el diálogo Sí. ahora, sí. Lo que no tiene que ser lo que es una decisión de la Junta hasta ahora. Por eso es, Y que lo pienso, porque las funciones inherentes a la Junta tampoco las habrá de delegar a un diálogo, a una sustitución de sus funciones por lo que se decide en un diálogo. No, pero tiene mucho peso. Acuérdate que todos son aspectos políticos, entonces más que legales. Los procesos electorales son más políticos que legales. Por eso la gente no entiende, a veces entre la gente que maneja asuntos políticos y los abogados de ese. Entonces, no es que tengan derecho o no, sino que políticamente a la Junta no le conviene o no convendría el proceso de que todos los partidos se opongan a una cosa y ella, no, yo voy a hacerlo, aunque la ley lo diga. Y las representaciones municipales de la Junta Central Electoral a nivel nacional, ¿cuál es el estatus? Porque hubo una especie de sonido en cuanto a algunos lugares donde la Junta quizás no estaba o representada debidamente o tenía inconvenientes para su representación normal, con los secretarios sobre todo. Bueno, con los secretarios hay muchos problemas. Todavía, a mi juicio, existen muchos problemas. Hubo un caso famoso que seguramente lo viste, de una señora en un lejano poblado del sur, abriendo una valija, sacándola y metiendo otra cosa. Una secretaria haciendo eso. Yo no sé qué hicieron con esa secretaria. Nosotros lo denunciamos en su momento y tenemos el pecado de no haberle dado seguimiento. No quiero equivocarme y darte el nombre del pueblo, pero no, porque hay muchos pueblitos pequeños por ahí, entonces no quiero señalar a uno, pero es en el lejano sur, bien lejano, en la frontera. Yeah. Es en la frontera. Y de hecho creo que fue en la provincia de Elías Piña. ¿En qué municipio? No me acuerdo. Bien. Oye, entonces eso son cosas que hay que ver. Y las juntas ahora se han estado reestructurando con la participación de los partidos. Nosotros hemos tenido una presencia bastante interesante, donde planteamos, como planteamos la vez pasada, de que las juntas deben ser escogidas de los ciudadanos de las poblaciones, que no es verdad que sea necesaria gente de los partidos, no es verdad que en cada pueblo nuestro no aparezcan 4 o 5 personas idóneas para estar al frente de la Junta. Nosotros creemos, y eso lo reivindicamos ocasionalmente, en algún sitio falte uno, no haya posibilidad, bueno, que se busque a alguien de los partidos que estén de acuerdo todos. Pero tradicionalmente no habían esos inconvenientes. Bueno, pero en los últimos procesos, por ejemplo, las últimas juntas, las pasadas, la guerra nuestra fue terrible, con gente, funcionarios, y eran muy feos lo que pasó y tuvimos discusiones. ¿Y qué pasa? ¿Alguna contaminación política? Mucha. ¿Intereses? Yo te digo, yo te pongo un caso de un municipio, que una señora que la pusieron, nosotros le dijimos que no. Que por qué no. Pero cuando dijimos que no, teníamos el expediente de hacía un año que la Suprema Corte de Justicia le había sacado de la justicia, del tren judicial, por aberraciones terribles. Y ahí las decía. Yo no voy a entrar en detalle, pero ahí las decía. Y hubo que enseñarle, y yo, miren, y hubo que quitarlas. Pero de otras maneras, donde no había cosas tan contundentes, se quedaron. Ahí en Barahona fue terrible, por darte un nombre. Yeah. En Bonao fue otro sitio terrible. Y la que te digo fue en Laguna Salada. La memoria no está mal. Entonces, ahora la Junta ha salido, incluso los magistrados están saliendo a todo el país en la conformación de la Junta, la revisión, ¿no? Y donde haya que cambiar
cambiar, y lo que los partidos y la sociedad acepten como que se desarrollaron bien, bueno, se quedan. Aunque ella sea un funcionario, no tiene que ver. Sí, tuvo un proceso donde no tuvo dudas. Pero el problema es que en la generalidad hubo dudas. Bien, me gustaría entonces que pasemos, ya luego de haber abordado la primera parte del programa, del aspecto electoral del papel de ustedes frente a la Junta que tú representas al Partido Reformista, hablar de la situación actual política del Partido Reformista Social Cristiano. Se puede mencionar que hoy día el Partido Reformista Social Cristiano no está en su mejor momento, es lo que se siente, es lo que se ve. De hecho, cruza en este periodo o después de la resolución número 1 del año 2021 de la Junta Central Electoral a ser un partido minoritario. Independientemente de eso, políticamente, Tácito, ¿puede el Partido Reformista Social Cristiano, a tu modo de ver y con el conocimiento que tienes, recuperar un terreno que fue en una gran proporción propiedad de ustedes en el ambiente político nacional? Lamentablemente tienes razón cuando señala que estamos estragados. Sin duda el Partido Reformista está estragado y no podemos rehuir nuestra responsabilidad. No hemos sido lo suficiente para evitar eso. Sin embargo, es bueno señalar que en el proceso electoral, ya que estamos hablando de juntas, nosotros se nos redujo aún más nuestra condición. A nosotros, el 20 de enero del año de las elecciones, nos cambiaron el número, después que teníamos años haciéndonos periodo larguísimo y había invertido todo el dinero de propaganda con el número 3. Que eso se pegue en la mente de la cabeza. Nos cambiaron el número para febrero. Ahí los trasladaron al número 4. Al 4. Recuerdo ese episodio. Sí. Hicimos todo, pero no. O sea, la razón de la fuerza se impuso. Nos cambiaron el número. Fuimos a febrero y por culpa de la Junta, no nuestra, fracasaron las elecciones. Toda la inversión que se había hecho primero, hasta el 20 de enero se perdió. Así, buscamos, hicimos, tú no te imaginas, nuevos compromisos y todo lo que se hizo y gastos de nuestros propios candidatos hasta el 16 de febrero, ese mes y algo, ese caso, desde el 20 de enero al 16 de febrero, esos tantos días se hizo. Fracasó porque las elecciones fracasaron, que no es culpa nuestra ni de los partidos, fue de la Junta. Entonces, nos ponen las elecciones en marzo, ya tú tienes que montarla de nuevo todo. Pero no solo eso, después, para julio, unos meses antes, vuelven y nos cambian el número. Nos lo cambian al 3 de nuevo. La confusión que eso creó a nosotros y a los otros partidos, porque no solamente fue a nosotros, eso le pasó al PRD y a otros más que le cambiaron su número, les afectó muchísimo. Mucho, nos hizo mucho daño, pero no solo eso, después la Junta hacía campaña por televisión cuando nos quitaron el 3 la primera vez, donde nos presentaban a nosotros con el número 3 en pantalla, en la televisión. En la publicidad en la publicidad de la Junta, y nosotros fuimos, nos quejamos. Sí, pero el daño está hecho. De manera que todas esas cosas contribuyó lamentablemente a el pobre resultado que nosotros tuvimos. Sin negar que nosotros evidentemente no estuvimos a la altura, que debimos ser más eficientes, pero eso nos llevó sin lugar a duda al fracaso, nos redujo enormemente, esa es la gran verdad. El año pasado fue un año que nos afectó a todos en todos los sentidos por la pandemia sanitaria. Ese aspecto, ¿a qué nivel a ustedes les afectó? Muchísimo, muchísimo, porque hay que decir que el Partido Reformista sin duda
al margen del trabajo que nosotros hacemos y las puertas abiertas a la juventud, nosotros, como señalábamos fuera de cámaras de un ratito, mucha gente mayores del país es reformista. Entonces, por temor, con razón, se quedaba en su casa y no iba a votar. Pero yo te voy a decir una cosa. La reducción nuestra hubo otra gran cosa. Aquí votó la mitad de la población. El presidente Abinader ganó con el 25% de los votos, con el 26% del voto del padrón. Entonces, eso es terrible. Aquí votó el 50 y tanto por ciento de la población. Normalmente, ¿qué porcentaje vota en una elección general? 74, 75. O sea, una abstención de más del 40%. De una tercera, sí. No, del 45, más del 45%. Entonces, pero del porcentaje que se vota, se votó dos terceras partes. Porque si son votos 75, 76, votan 50, votó dos terceras partes. Eso nos afectó mucho a nosotros, sin duda. Y el desafío nuestro es recuperar eso. Bien. Y estamos en eso. Bueno, pues entonces esa propuesta, esa intención de recuperación, por favor la desglosas luego de esta pausa comercial. En breve retornamos con Tácito Perdomo, Partido Reformista Social Cristiano. Bien, Tácito, el Partido Reformista se mantuvo decenas de años pues, en las principalías del mundo político en la República Dominicana. Después que fallece Joaquín Balaguer, el propulsor de esa organización, pues poco a poco fue languideciendo la preponderancia de esa organización. Sin embargo, ustedes se han mantenido como ente auxiliar para determinar procesos. Sin embargo, muchas personas piensan que pueden aún en este tiempo recuperar terreno. Antes de ir a la pausa me decías que están haciendo algunas cosas. ¿Qué está haciendo el Partido Reformista para fortalecerse como los atletas? Primero voy a decirte que me hace sentir muy bien y me da ánimos que me diga que hay muchas personas que están pensando qué pasa con ustedes. Vamos a ver, vamos a movilizarse, vamos a echar el Partido Reformista para adelante. Y me motiva porque a mí también mucha gente me lo dice. Entonces pienso a veces que es por ser simpático conmigo, pero si te lo dicen a ti, no es el caso, es porque es verdad. Y eso me hace sentir bien. Nosotros estamos en un proceso, ahora estamos justamente en la preparación del Congreso. El Partido Reformista va a celebrar su Congreso, donde va a pasar balance a todo lo que ha sido, no solo el último proceso, sino todos estos años, donde mucha gente se ha separado de nosotros, donde gente ha optado por irse a otros partidos, ha abandonado el partido, esa es la verdad, ¿no? Y eso se va todo a analizar bien. Tenemos también una comisión que está elaborándose, está manejándose, que va a partir mucho a partir de ese congreso que es en estos primeros meses, para hacer la asamblea también, donde se van a escoger las nuevas autoridades en octubre de este año. Pero no hay fecha determinada todavía para el Congreso. No estamos trabajando en eso porque estamos jugando con el COVID. ¿Tú entiendes? Tú piensas, va a hacer esto ahora, entonces vamos haciéndolo, tentando, ¿no? Pero se está trabajando bastante, se está trabajando. El encargado, el presidente de esa comisión, Máximo Castro Silverio, un trabajador incansable, un hombre único, ¿no? Lógicamente también está el presidente del partido, el ingeniero Antún, y está Genao, nuestro secretario general. Pero la comisión propiamente dicha está en manos del vicepresidente
del partido, el diputado Máximo Castro Silverio. Una pregunta, ahora que mencionas nombres, a Rogelio, a don Máximo, Quique, el nombre de Eddie Alcántara, que ahora es funcionario del gobierno. ¿Cuál es el estatus de Eddie Alcántara, quien es o era, no sé, por eso lo pregunto, el presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano? El doctor Alcántara decidió separarse del partido en el proceso electoral pasado. Sin embargo, te puedo decir que hay una comisión, te iba a hablar de ella hace un momento, voy a aprovechar, que está manejando dos aspectos, está trabajando en eso. Primero, la atracción de personas que quieren militar, que tú lo sientes así, que se acercan y quizá entiendan que vi el Partido Reformista, quizá por su debilidad, es el momento de incorporarse. Muchos jóvenes también, entonces hay una comisión que está encargada de articular el trabajo para la atracción de esas personas. Y en los pueblos, los dirigentes que hay en los pueblos, los que hay, donde hay, se encarguen de eso y atraer esa gente al partido. Incluso que no solamente le abran las puertas para la pertenencia al partido, sino, si le es posible, si aspiran, como los hay, algunos que aspiran, tienen algunas aspiraciones, que vengan con sus aspiraciones, ¿no?, al partido. Pero también las personas que se han ido, los que se deseen retornar, que hay quienes, y Lila Alburquerque, la diputada buque insignia de la provincia de San Pedro de Macorís, ha regresado al partido. Y así habrán otros. Entonces hay una comisión, yo soy parte de esa comisión, y la encabeza Antonio Germán, y entonces esa comisión está recibiendo la intención de cada una de esas personas, que se aclaren las cosas, que sean lo menos traumáticas posible, pero claras, de esas personas que se fueron y que quieren regresar al partido. Y de hecho se están dando pasos, los primeros pasos. Nosotros esperamos que eso, frente a muchas otras situaciones, que no voy a entrar, perdona que yo rehuya los detalles, de situaciones en otros partidos, gente que hablan con nosotros, que creen que pueden ser nuestros candidatos, hay que decirlo así mismo, y nosotros realmente estamos trabajando en esto. Entonces haya cosas, a mí me ha tocado, por ejemplo, en pueblitos pequeñitos, en los últimos tiempos que he ido, como es, por ejemplo, Villa Altagracia, en Peralvillo, pueblitos aquí cerca, que son los que yo voy a veces, Nigua, por no hablarte de los grandes, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Tú sientes la gente que comienza de nuevo a llegar, pero así mismo pasa en Santiago, eso pasa en Puerto Plata. Próximamente tenemos una reunión en Puerto Plata del Cará, en Higüey. Entonces, una reincorporación de personas que ya no están en el partido no tendría mucha burocracia. No tendría mucha burocracia. Una solicitud que lo solicite, que se compromete, que va a respetar las directrices del partido, comenzando, diríamos, con su estatuto. Entonces, eso va a verse, ¿no? Esa persona llega de nuevo al partido, ¿no? Y esa estructura... Y dependerá de su trabajo en la posición que quede. Tácito, esa estructura gigantesca, en todos los sentidos, que ustedes mostraban como órgano político a nivel nacional, ¿se mantiene? ¿O a qué nivel se mantiene? No. Está latente. Tú la sientes latente. Nosotros mismos la sentimos latente. Cuando yo estuve este fin de semana todo el sur, fui hasta la colonia de Oviedo, estuve yo. Y de ahí para acá vine y le di la vuelta al lago, en todos esos pueblos por ahí. Y tú sientes latente la presencia del partido, la gente dispuesta. Bueno, vamos a ver qué hacemos.
queremos que nuestro partido se recupere, queremos trabajar, queremos esto, ¿no? Y sin duda va a depender mucho de nosotros los dirigentes, lo que es esa masa que está ahí latente, esperando que un empujoncito. ¿Cómo miran ustedes el actual gobierno, el partido de gobierno como posible aliado para 2024? ¿Cómo están esos vasos comunicantes de conversación, de comunicación, que siempre eso está en primer orden en las instituciones políticas, muchas veces con el partido que está en gobierno? ¿Cuál es la relación que hay con el PRM? Fíjate, nosotros inicialmente entendíamos que cuando hubo el cambio de gobierno, cuando entró el partido, cuando entró Luis Abinader con el PRM, entraba en una situación muy difícil para el país. Eso fue parte de nuestro apaciguamiento. Dijimos, no hay que darle chance, hay que permitir un año, año y medio, a que porque un juego lo que yo, ¿no? Ya ha transcurrido año y medio. Y ha transcurrido año y medio. Entonces llegó el momento de lo que te decía. Entonces, con relación a ellos, nosotros, la posición del Partido Reformista es ser un crítico constructivo de las cosas que entendemos que no marchan, señalar, incluso señalarle directamente al presidente, ¿no? Lo que entendemos, pero lógicamente aceptar como bueno y válido las cosas buenas que tienen. Yo te pongo una. Nosotros entendemos que en comparación con lo que vemos en otras partes del mundo, como aquí se ha manejado el asunto de la salud, ha sido bien. A mí me dijo alguien que está de esos personas que siempre se quieren llamarlo todos nosotros los dominicanos, y es dominicano, me dice, bueno, tengo que aceptar que están manejando el COVID mejor que en Estados Unidos, y él vive allá. Ya. ¿Alguna queja? Pero hay otros aspectos de este gobierno que nosotros estamos absolutamente favorables. El caso del manejo de la soberanía. Ya. Entendemos que el presidente va por buen camino, que se ha parado en dos pies con firmeza, con carácter en la defensa de la soberanía, y nosotros está primero que cualquier otra cosa. ¿Alguna crítica al gobierno? Que hay muchos funcionarios que, como se dice, deben seguir más a los pasos del presidente. Ya. Que entendemos que no responden y lo dejan solo de alguna manera. Deben estar más cerca de la acción, del ejemplo del presidente de la República. Bien. Tácito, gracias por haber estado acá en la hora 22 y resta esperar a ver qué sucede en 2022, un año preelectoral tan importante, sobre todo para ustedes que tienen muchas tareas pendientes por delante, pero que tienen una gran ventaja, y es el know-how, el conocimiento de cómo se hace y qué es la política en República Dominicana. Gracias a ti, y estamos a la disposición, y gracias a tu pueblo que te sigue, y esperamos volver en alguna ocasión. Desde luego, desde luego. Señores, Tácito Perdomo, delegado político ante la Junta Central Electoral por el Partido Reformista, nos ha acompañado en esta noche en la hora 22. Hasta mañana, Dios mediante.